Hola, muy buenos días. Mi equipo conformado por Azalia Camila López Lara, Juan Pablo Martínez Riverneira, Miguel Altair Monroy Hernández y su servidor Diego Martínez Vite presentaremos la década de los ochentas, tanto eventos políticos, económicos, sociales y deportivos. Eventos políticos presentados por su servidor Diego Martínez Vite. Toma de protesta de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid fue el primer presidente con preparación académica en el extranjero, estudiando un posgrado de Administración Pública en la Universidad de Harvard, además de su carrera universitaria de Derecho en la UNAM, algo que sumaría puntos a la hora de las elecciones, las cuales ganó el 4 de julio de 1982, tomando a protesta el 1 de diciembre de ese mismo año y su mandato terminaría el 30 de noviembre de 1988. Transcurriendo los primeros años de su mandato, de la Madrid presentó un balance económico donde se destacaba la recuperación del crecimiento económico. Al igual, desarrolló relaciones bilaterales con Estados Unidos, teniendo en su gobierno 6 cumbres presidenciales. También se estrecharon relaciones con España y otros países. Su gobierno tuvo altas y bajas, ya que comenzó con una severa inclemencia económica y terminó con un escándalo político que provocó la elección de Carlos Salinas de Gortari. Otro evento político es el día que se cayó el sistema. El 6 de julio de 1988, millones de mexicanos acudieron a emitir su voto. El nivel de participación fue del 50.4%. Sin embargo, el resultado de las elecciones del presidente de la República, senadores, diputados y asambleístas no se dio a conocer esa noche, sino hasta una semana después, lo que despertó muchas sospechas de los mexicanos. Y es así como uno de los directivos de la CFE informó que el sistema de cómputos había caído y que el presidente ya estaba pidiendo una reunión con la Secretaría Técnica para corregir la falla. El 13 de julio, al concluir el cómputo de los 300 comités distritales a nivel nacional, la CFE informó que la mayoría de los votos emitidos en la elección para presidente de la República correspondían a Carlos Salinas de Gortari, quien obtuvo el 50.36% de los votos. Eventos económicos presentados por Azalia Camila López Lara y su servidor Diego Martínez Vite. En la década de los 80 en México fue un periodo de turbulencia económica y social. La ilegalidad y el desorden fueron elementos principales de la crisis. El nepotismo vigente en el sexenio de López Portillo, posteriormente la decepción social por las medidas neoliberales implementadas por Miguel de la Madrid, los problemas derivados del temblor del 85 y finalmente la cuestionable elección presidencial del 88. Todo esto empieza durante el periodo de abundancia que comenzó en 1978. La moneda mexicana comenzó a sobrevaluarse, por lo que el gobierno aprovechó la riqueza para intervenir en obra pública y endeudarse con los mercados internacionales. Y así fue como en 1982 comenzó una gran crisis económica internacional. La fuga de capitales de inversión y el déficit de los ingresos llevaron al gobierno a tomar medidas para controlar la economía, principalmente reducir el gasto público y devaluar la moneda. Sin embargo, los bancos privados que monopolizaban los créditos de la población en favor de las empresas seguía siendo el mayor obstáculo de la estabilización, y fue cuando el 1 de septiembre el presidente López Portillo anunció la expropiación, la medida que fue duramente criticada en el extranjero y por los capitalistas mexicanos, que de un día para otro vieron sus intereses duramente afectados. Esta expropiación no tuvo el efecto esperado, pues el gobierno no tenía la capacidad de controlar el motor económico de todo el país y la crisis siguió empeorando. La caída de los precios del petróleo. Con el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo en 1977 todo parecía ir hacia arriba. El gobierno de López Portillo apostó casi toda su inversión a la infraestructura petrolera. La inversión fue tal que México triplicó su deuda externa para lograr el bienestar que aspiraba. Pero repentinamente, en 1981, los árabes de la OPEP incrementaron enormemente su producción y los precios del petróleo se desplomaron. El barril de petróleo mexicano pasó de valer $37 a $15. El dinero dejó de entrar en nuestro país y comenzó la devaluación y los despidos. La crisis que se desató provocó la devaluación del 400% del peso mexicano y una serie de medidas para contrarrestarla, como la contención del salario y el aumento de los precios básicos. Y muchos recordarán cuando López Portillo lloró en el Congreso al anunciar la devaluación como el inicio de una crisis que se tardaría 20 años en recuperarse. Eventos sociales presentados por Miguel Altair Monroy Hernández. La cultura pop. Con el tiempo, en México se han establecido varios géneros musicales y uno de los más conocidos es el pop, el cual se implementó desde los años 60 con los jóvenes. Aunque en los años 80 fue apenas cuando este género se convirtió en mainstream.
En esta época estaba dentro de los más famosos, un artista que fue muy popular, al cual llamaban el rey del pop, Michael Jackson. Otros artistas como Timbiriche o Mecano. En la actualidad, este género sigue siendo de los más escuchados por los jóvenes de ahora y las generaciones pasadas. Creo que es un tipo de música que nunca pasará de moda. Terremoto de 1985. En cuanto al terremoto, el 19 de septiembre de 1985, el cual ha sido de los más devastadores, dejando un gran impacto en la Ciudad de México, a lo largo de la historia han ocurrido varios terremotos, pero solo algunos son los que han influido más que otros. Estos eventos tienen mucho impacto en nuestra sociedad, ya que al ocurrir estos sucesos dejan grandes daños, como por ejemplo este terremoto tuvo una magnitud de 8.1, dejando grandes daños en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un 50% de construcciones totalmente destruidas. También en Jalisco, Colima, Morelos y Puebla. En las playas de Guerrero se ocasionó un maremoto que dañó a muchos pobladores, y una de las cosas que más tienen importancia es la muerte de muchas personas. Esto no se puede evitar, ya que es un desastre natural y puede pasar cuando menos lo esperamos. No se conoce con exactitud la cantidad de muertes que hubo, pero aproximadamente fueron 15.000. Hasta la fecha, este suceso se recuerda como uno de los más traumáticos de nuestra historia. Eventos deportivos, presentados por Juan Pablo Martínez Rivadeneira. El primero fue el Mundial de Fútbol de 1986, que fue a pesar de que Colombia fue la primera opción para efectuar este campeonato. México tomó la candidatura tras la anuncia de este, por cual motivo el país logró convertirse en el primer en organizar dos mundiales, además de utilizar por primera vez pasto y balones sintéticos en este tipo de campeonatos. Después, este torneo significó una gran oportunidad para recuperarse económicamente de crisis anteriores, pues la oportunidad de ver a grandes astros del deporte movilizaron a una gran cantidad de aficionados en nuestro país. El segundo tema es los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Moscú. En la participación mexicana en los Juegos Olímpicos celebrados en la capital rusa ha sido considerada una de las mejores actuaciones de la delegación mexicana, pues se logró posicionar en el puesto 29 del medallero general y obteniendo 4 medallas, de las cuales 3 fueron de bronce y una de plata. El joven Carlos Girón logró la plata en la modalidad de clavados en trampolín de 3 metros, por lo mientras que las medallas de bronce fueron obtenidas en la modalidad de equitación y en los cabezados fue por Joaquín Pérez de las Heras.